Hace poco también tuviste la experiencia de estar en Turquía con una agencia de misiones, ¿era, verdad? Sí, International Mission Board. Bueno, fuimos 100 pastores, plantadores de iglesia de Estados Unidos. Nos dividieron en 10 grupos de 10. Entonces fuimos a 10 diferentes naciones y ellos nos asignaban la nación a la que nos iban a mandar 6 días completos dentro del país y 2 días prácticamente para viajar. Quiero que hablemos en este día acerca de la importancia de predicar mensajes bíblicos en nuestras congregaciones. Yo lo uso como manera de ilustración. Cuando yo predico hay una persona que está al frente, en primera fila siempre, y es el único que yo quiero agradar, es Dios. Ahora, yo debo predicar con amor porque yo debo amar la iglesia que Cristo compró con su sangre. Hay almas ahí, yo debo predicar con amor, pero yo debo predicar la verdad y solo querer agradar a Dios. No estar pensando, por ejemplo, no voy a hablar del adulterio porque voy a hacer sentir mal a tal. O no voy a hablar de la avaricia porque si comienzo a pensar en la gente antes de predicar, no voy a poder predicar nada. Porque, o por ejemplo, no voy a predicar esto porque me va a reprender a mí. No, mi llamado es a predicar la palabra de Dios. Porque el único hombre que jamás fue reprendido por la palabra de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesús. Bienvenidos a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y en este día tenemos el privilegio de tener a nuestro amado y amigo pastor Roberto Mancía. Bienvenido. Amén, gracias hermano, que el Señor les bendiga a todos y es un privilegio estar aquí con usted. La razón por la cual traemos a nuestro amado amigo pastor Roberto es porque desde que le conocí como una persona bastante bíblica, seguía tus redes sociales, he visto tus videos y han sido de mucha bendición y siempre veo que vas con esa parte escritural por delante. O sea, cuando hago referencia a lo escritural, a la Biblia. Y eso es de suma importancia. ¿A los cuántos años te llamó el Señor? Bueno, el Señor me llamó a predicar a los 19 años. Sí, yo en mi iglesia local, ¿verdad? Me bauticé ese año, 2010 fue, por cierto. Y yo comencé a salir a evangelizar, ¿verdad? Comencé a salir a evangelizar, a dar tratados en la ciudad de Brooklyn Park, Maryland, la Patasco y todos esos alrededores ahí. Y cada domingo que salíamos a evangelizar con otro hermano, el Señor iba cargando más mi corazón, ¿verdad? Yo sabía de que había una necesidad de personas conocer al Señor, de experimentar lo que yo acababa de experimentar, ¿verdad? Sí. El conocer a Cristo, el recibir el perdón de nuestros pecados, el nacer de nuevo. Y esa fue mi motivación, ¿verdad? Que más personas conocieran al Señor. Y bueno, con el tiempo se me dio oportunidades de predicar en la iglesia, en algún servicio de oración al final, en algún culto de jóvenes. Yo comencé a ser líder de jóvenes también y siempre sirviendo en el evangelismo. Eventualmente el pastor me puso a predicar un domingo. Entonces, desde esa vez quedé predicando en la iglesia un domingo cada 2 meses. Entonces, eso me ayudó mucho. Algunas veces me invitaban a otras iglesias, ¿verdad?, a predicar y eso también, ahí daba más nervios porque como no lo conocían. Pero eso me ayudó mucho. Y algo que me ayudó muchísimo fue en el 2014. Comenzamos a trabajar en el centro de detención de Howard County. Ahí tenían el programa de inmigración y el Señor me permitió ir a predicar todos los lunes. Entonces ya tenía una prédica todas las semanas. ¡Qué bendición! En español, ¿verdad? Spanish Chapel teníamos ahí. Entonces eso me ayudó mucho también en lo que es orar, ¿verdad? En amar a las personas, porque muchas personas iban a ser deportadas esa semana. Algunos los vi 2, 3 años ahí, otros los miraba solo 1 semana o 2. Entonces, ahí comencé a sentir un deseo yo, no solo por predicar, pero ya por pastorear y hacer discípulos. Eso y el ministerio de jóvenes fue algo de que me ayudó mucho. Y bueno, eventualmente se dio la oportunidad de plantar Iglesia Comunidad de Gracia. Y como hablábamos antes, sí. El Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todo les ayuda bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. El siguiente versículo dice, el 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todos nosotros cristianos, el propósito de Dios para nuestras vidas, de una manera general, todos sin excepción,
es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Exacto. Y cada experiencia de vida nos ayuda a eso. Hablábamos aún el ser papá o Sí. el tener esposa o el relacionarnos con nuestros padres cuando aún vivíamos en casa. Todo, o en nuestros trabajos, ¿verdad? Todo Dios lo usa con ese fin. Él lo que quiere es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, aún ser iglesia, ¿verdad? Efesios 4 dice de que Él puso pastores, evangelistas, maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero después dice que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, el punto de congregarnos, de cantar, de orar, de escuchar la palabra de Dios, es para que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Y no hay nada mejor que eso, o sea, tener Amén. eso en nuestra mente y eso en nuestro corazón, porque a veces tratamos de hacer muchas cosas a nuestra propia manera, pero cuando vemos lo que la palabra del Señor nos indica o nos dice, es cuando vamos ya direccionándonos correctamente y como tú nos hacías mención, que seamos semejantes cada vez más a Cristo, porque muchas veces tenemos eso como algo común. Me comparo con una persona y trato de hacer para sentirme bien, ¿verdad? Oh, no, que yo hago esto, yo hago lo otro. Tipo como el fariseo, ¿te acuerdas? Cuando estaba autojustificándose y se ponía a la par de un publicano. Muchas veces nos ponemos en ese fin de querer ver que yo soy más espiritual que este otro, pero mi comparación no tiene que ser con otra persona, sino con la persona de Cristo. Amén, amén. Y a la altura de Cristo Nadie. tenemos que trabajar muchísimo, que el Espíritu Santo siga obrando y nosotros también ir dejando las cosas que tenemos que dejar para ser más semejante a Cristo. Amén. Hace poco también tuviste la experiencia de estar en Turquía con una agencia de misiones, ¿era, Sí, verdad? sí, International Mission Board. Bueno, fuimos 100 pastores, plantadores de iglesia de Estados Unidos. Nos dividieron en 10 grupos de 10. Entonces fuimos a 10 diferentes naciones y ellos nos asignaban la nación a la que nos iban a mandar 6 días completos dentro del país y 2 días prácticamente para viajar. Entonces, bueno, a mí me eligieron para ir a Turquía, a lo que se conoce como Asia Central. Ujú. Asia Central, estamos hablando de países como Afganistán, Irán, Irak, Turkmenistán, Turquía y esos países que están ahí. Algunos países que eran antes de parte de la antigua Unión Soviética. Y prácticamente es el lugar dentro de la ventana 1040, pero esa Asia Central es el lugar menos evangelizado del mundo. Hmm. Por ejemplo, en la ciudad de Estambul, en Turquía, para cada 10,000 personas hay solo un cristiano. Wow. Uno para cada 10,000. Hmm. Las estadísticas dicen que es el 0.001% de la población en Estambul que es cristiana. Y estamos hablando de una ciudad que se estima que tiene alrededor de 20 millones de habitantes. Mucho más que New Wow. York City, por ejemplo, que tiene 8 punto y algo millones de personas, para que tengamos una idea de... Eso significa que necesitan haber formación para más misioneros Amén. en estos países. Sí. Y, por ejemplo, la mayoría de los misioneros que están ahí entran al país o a estos países por medio de su profesión. Mm. Por ejemplo, Ujú. una de las familias que estuvo con nosotros, ellos estuvieron primero en Azerbaiyán. Y en ese país ellos, él entró como ingeniero. Les ayudó un lugar donde no había ni agua, por ejemplo. Él les ayudó a construir un sistema para que tuvieran agua dentro de los hogares. Plantó una iglesia, evangelizó. Después fue expulsado del país, pero ya dejó una iglesia establecida con pastores que van a los seminarios, por cierto, de aquí de Estados Unidos por medio de un seminario en línea. Están estudiando y sí, fue una bendición estar con ellos, pero hay una gran necesidad. Me Sí. imagino, claro que sí. ¿Y las iglesias no es tan común que las veas ahí abiertas o sí puedes identificar muchas iglesias cristianas? No, por ejemplo, el gobierno sí las permite, son legales. Mm. Antes las iglesias sí, como aquí, ¿verdad? Que tienen el rótulo o grandes rótulos. Pero el problema fue que algunos grupos extremistas islámicos hicieron ataques a estas iglesias. Mm. Entonces, por esa razón, cuando nosotros estábamos ahí, por ejemplo, andábamos caminando, había un edificio de oficinas y dentro de ahí hay una iglesia. O por ejemplo, Dentro del edificio, Sí, o sea, dentro no de- identificada como iglesia. no hay Sí, no. ningún rótulo, nada. Oh. Uno entra
y ahí hay una iglesia, o, por ejemplo fuimos a otra iglesia el domingo cuando fuimos a adorar al Señor, de que fue en el sótano. Entonces entramos parecía una casa y luego abajo tenían todo preparado como, ¿verdad? Con instrumentos y todo para adorar al Señor. La bendición que tenemos aquí en Estados Unidos y en muchos países de América Latina de tener la oportunidad de tener un templo y de ponerle el rótulo que quieran, Sí. no hay ningún problema, pero sí te das cuenta cuando vas a esa parte del hemisferio donde hay un poco más de complicación, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, Turquía, ¿verdad? Y Estambul, por ejemplo, esa ciudad es una ciudad más europea, por así decirlo. No todos son islámicos conservadores, no todas las mujeres están cubiertas, ni sus cabezas Bastante cubiertas. cosmopolitas. Sí. Ahora, ahí teníamos libertad para predicar el evangelio y por medio de un traductor, ¿verdad? Como nuevamente hay 60 diferentes grupos no alcanzados dentro de Estambul solamente. Impresionante. Todos diferentes idiomas. Entonces los misioneros, lo difícil es de que pequeñas variaciones, ¿verdad? Sí. Del idioma turco que se han hecho, pero y como hay tantos grupos de inmigrantes ahí, de que están buscando saltar de ahí a Europa o Estados Unidos o Canadá, la necesidad es grande y la mayoría de misioneros hablan 1 hasta 2, 3 idiomas aparte de inglés, una necesidad grandísima. Bastante grande, ¿no? Y mira que Dios te dio esa oportunidad de tener esa experiencia, es única porque te cambia la perspectiva de vida y me imagino que cuando tú llegaste a tu congregación con una mentalidad diferente, con el deseo quizá de formar misioneros para también enviarlos. Amén. Y cuando llegaste tenías esa idea de también formar para enviar. ¿O qué te nació Sí. en el corazón con ese viaje? Varias cosas. Por ejemplo, cuando vine, fui a la casa de uno de los miembros de nuestra iglesia que vive en un complejo de apartamentos. Cuando me estaba parqueando, vi a una señora del Medio Oriente ahí. Uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es de que estudiamos con ellos, ¿verdad? Cuando yo fui a high school, por ejemplo, mis mejores amigos eran de Marruecos. Uno de mis mejores amigos. Estudiamos con ellos, los vemos en nuestro vecindario, pero no les hablamos el evangelio. Entonces, aquí en Estados Unidos tenemos las naciones en realidad, pero el problema es de que no les hablamos del evangelio. Y yo sé que hay mucha gente que dice, le predico con mi vida, pero si nunca les explica el evangelio, ¿verdad? La doctrina del pecado del hombre y la justificación por la fe, no van a ser salvos. Necesitan escuchar el evangelio. Eso fue lo primero. Lo segundo, orando que Dios llame, ¿verdad? Algunos jóvenes dentro de la congregación, de que por medio de su profesión también puedan ir a ejercerla allá, que el Señor les abra puertas. Pero yo ya sé ahora cómo dirigirlos, qué asociaciones misioneras buscar, International Mission Board, por ejemplo, hasta alguna ayuda a qué seminario ir. Entonces yo ya tengo una mejor idea para si el Señor llama a algunos jóvenes o uno mismo estar dispuesto a ir también, porque parte de la vida cristiana es uno estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiera de nosotros. Sí. Entonces yo mismo, ¿verdad? Estar abierto al llamado de Dios, ¿verdad? Sí. Estoy aquí ahorita, el futuro solo Dios lo sabe, pero uno rendirse al Señor, ¿verdad? Y con mi esposa lo hemos hablado claramente. Sí, si Dios hace un llamado, no podemos decir no, porque al fin y al cabo somos esclavos de Jesucristo. Amén. Somos siervos de Dios y cuando entendemos para lo que hemos sido llamados, no importa dónde estemos, vamos a predicar en la palabra del Señor. Y qué importante es algo que tú mencionaste, y es que la mayoría de personas que van a hacer evangelismo es como una nueva forma, por decirlo así, de hacer misiones, porque antes regularmente se preparaban los misioneros con ese buen deseo que tenían y una formación cristiana para enviarlos a algunos lugares, pero ahora es necesario tal vez porque como los tiempos están cambiando un poco, muchas personas quieren escuchar a un profesional en algún área en específica. Y como por ejemplo lo que mencionas, esta persona que es un ingeniero va a ejercer su carrera, pero con la intención de llevar y presentar a Cristo. Y eso es algo que no lo podemos perder de vista como cristianos. Y es que en la área indispensablemente, o sea, no importa la área laboral en la que Dios te llame, es para que también seas de bendición y puedas alcanzar a aquel círculo que probablemente tú y yo no lo podamos alcanzar. Amén. Otra cosa muy importante en cuanto a algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, esos países del Medio Oriente, esa es la entrada. Porque, por ejemplo,
todos los que están estudiando enfermería o cualquier carrera en medicina, esa es una profesión excelente para poder ir a ejercerla en esos países donde hay una gran necesidad, no solo espiritual, ¿verdad?, pero económica y a nivel de salud. Y eso sí es importante. No perder de vista que el llamado que Dios nos hace al arrepentimiento y ese fruto que nos hace producir el Espíritu Santo tiene que ser para bendición de muchos. Y la oportunidad que Dios nos dé, no importa el lugar, el trabajo, la profesión, siempre tenemos que ir con esa mentalidad de cómo presentar a Cristo, porque siempre vamos a encontrar, como tú decías anteriormente, las necesidades, los amigos los tenemos y a veces cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, veíamos a algunos de nuestros amigos llorar y solamente, está llorando, hay que dejarlo ahí. Uh-huh. Pero esa es una buena oportunidad para decirle, mira, ¿qué es lo que te pasa? Ser bastante intencional y de una forma decirle, yo conozco a alguien que quiere ayudarte a ti, pero no solamente en lo superficial, sino que trabajar dentro tuyo, limpiarte, perdonarte y ahí es un camino para presentarles más fácil el Evangelio. Amén. Ahora, quiero que hablemos en este día acerca de la importancia de predicar mensajes bíblicos en nuestras congregaciones, porque muchas veces basamos las predicaciones solamente en un conocimiento filosófico, en un conocimiento psicológico, basamos nuestras predicaciones solamente en estadística, y no es que digo que sea malo de repente hacer una acotación a una estadística o a un pensamiento tal vez psicológico, pero el problema es cuando ya eso lo hacemos casi que doctrina. Tomar algo filosófico y transmitirlo a la congregación. Y estamos dejando la verdad fundamental de la palabra del Señor, que es lo esencial y a lo que somos llamados como predicadores. No a predicar otra cosa más que a Cristo y a este crucificado, o sea, la palabra del Señor. Algo que venía a mi mente, usted tiene su hijo, ¿verdad? Sí. Y el varón come más que la hembra. Cuando mis niños nacieron, lloraban, en especial el varón. Cada ciertas horas, cada 1, 2 horas, 3 horas, a lo mucho lloraba a gritos, y aún no sabía que tenía que darle la leche, ¿verdad? Porque él tenía hambre. Y el apóstol Pedro usa eso cuando nos dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el cristiano necesita la palabra de Dios para crecer. El cristiano necesita la palabra de Dios para ser transformado conforme a la imagen de Cristo. La Biblia dice en Romanos 12, no os conforméis, dice Reina Valera. Otras traducciones dicen, no se acoplen o no se moldeen a este mundo, sino transfórmense, ¿verdad? Por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el cristiano, es más, arrepentimiento en griego significa cambio de mente, ¿verdad? El cristiano Correcto. tiene que cambiar su manera de pensar. Sí. Porque uno piensa de cierta manera cuando uno no es cristiano, cuando uno está en tinieblas. Y la palabra de Dios es lo que va a cambiar mi manera de pensar para tener la mente de Cristo. Entonces, por ejemplo, un versículo que quería citar, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, cuando yo voy a predicar, tengo la opción de predicar lo que Dios inspiró, o mis propias palabras, o lo que dijo un psicólogo o cualquier persona. Como usted dice, podemos usar algo en aplicación. Correcto. A mí me gusta usar estadísticas de vez en cuando. Por ejemplo, hace poco predicamos sobre matrimonios y estadísticas de algunos, por qué lleva a algunas personas a divorciarse. Correcto. Es muy bueno, pero mi base debe ser la palabra de Dios. Mi base debe ser Efesios 5, por ejemplo, 1 Corintios 7. Mi inspiración para predicar el mensaje debe estar en las Escrituras, porque es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en justicia. O sea, la palabra de Dios, el Señor la inspiró de una forma para ayudarnos. Por eso hacía mención al principio. No es que nos podamos valer de para hacer una acotación o algo, pero ya cuando lo hacemos eso, te voy a dar un ejemplo. La metafísica se ha metido mucho dentro del pensamiento, puedo decir, dentro de mucho pensamiento del cristianismo, en el sentido que las palabras que yo digo, lo que yo pronuncio, lo que yo decreto, lo que yo declaro, eso es metafísica. Uh-huh. O sea, una rama de la filosofía que nos ha llevado hasta ese punto y hemos dejado algunas verdades de la palabra del Señor, porque cuando ya retomamos algo así, queremos muchas veces hasta manipular a Dios, según nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo que Dios haga lo que yo quiero que haga.
Dios no va a hacer lo que yo quiero que haga solamente porque se me antoja. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, de la manera que Él quiere. Entonces, pero el problema es cuando ya esto lo hacemos, lo adaptamos y lo traemos, lo exponemos, porque los predicadores tenemos una gran responsabilidad. Y es que las personas escuchan lo que nosotros decimos, nos oyen y aprenden de lo que nosotros decimos. Y si nosotros estamos equivocados al adoptar otra cosa que no es la palabra del Señor y dárselos y exponérselos y que es así, entonces estamos llevando a las personas a un camino incorrecto. Y es por eso que muchas entran en una gran decepción en el cristianismo a causa de las predicaciones que no son tan bíblicas. Amén. Un ejemplo de esto en Hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llega a Berea, que hasta muchas escuelas cristianas se llaman así, dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos comprobaban con el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía era cierto. Es muy importante que promovamos una cultura en la iglesia bíblica, de leer las Escrituras, de escudriñar las Escrituras. Yo hasta les enseñé la historia de Reina y Valera y las persecuciones para que no pudiéramos tener una Biblia traducida en español. La sangre que se derramó para concientizar a los hermanos de la importancia, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo mismo derramó su sangre para que nosotros tuviéramos el Evangelio, de leer la Escritura, de tener un plan de lectura. Eso es muy importante. Ahora, en cuanto a lo que usted decía de la metafísica, ¿verdad? Quizás usted ha escuchado personas que, si usted está enfermo, digamos, viene y le dice, declara que está sano. Sí. En tus palabras está el poder. Ahora, hay un problema en eso porque, por ejemplo, un ejemplo bíblico, 2 Corintios 12, Pablo estaba enfermo, ¿verdad? O Timoteo también le dice que tenía problemas estomacales. Digamos, ellos estaban enfermos y que yo venga y le diga a Pablo, solo declara tu sanidad. La Biblia dice que él oró 3 veces al Señor, ¿verdad? Sí. Y no pudo ser sanado. O sea, que te baste mi gracia, le digo. Ajá, amén. Entonces hay cosas, ¿verdad? De que no se van a ir así. A veces hay enseñanzas que se le da a la gente que, como usted dice, luego se lleva a la desilusión. Y por eso hay que leer la Biblia. Por ejemplo, yo escuchaba eso cuando comenzaba. Pero un versículo que me ayudó es 1 Juan 5:14. Esta es la confianza. Está hablando de un corazón que descansa en Dios, que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ese es el punto. Él nos conforme oye. a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí hay algo muy importante. Un pastor que se llamó, ya falleció, Martin Lloyd-Jones, él decía de que doy gracias a Dios por las puertas que Él me ha cerrado en la cara. Y yo puedo decir lo mismo, ¿verdad? Habían cosas que pedía, un trabajo que yo deseaba, algo que yo quería y que gracias a Dios no se dio. Sí, correcto. Por ejemplo, en la iglesia había un joven, ¿verdad? De que una muchacha, pues le caía bien. Y la mamá de la muchacha dijo, hija, declaramos ese siervito para ti, le dijo. El problema es de que el joven pues no hizo caso, ¿verdad? Y se casó y tiene un hogar estable y luego la joven se alejó de la fe completamente. Entonces a veces podemos ver cómo estas declaraciones o estas cosas es más por emoción humana que por una convicción bíblica. Y fíjate que yo creo que ya lo he mencionado anteriormente, pero una cosa que me llamó la atención bastante, estuve en Puerto Rico y estaba compartiendo con un buen amigo que se llama Pochi García. Y él me dijo, Imer, cuando llegó el huracán María, no sé si te recuerdas, un huracán que azotó bastante el Caribe, me dice, muchas personas salían a la costa y empezaban a levantar sus manos y a declarar y a decir, este huracán no va a azotar acá, Puerto Rico, se va a ir para otro lado, y lo declaramos y lo decretamos, y empezaban a decir este tipo de declaratorias. Pero me dice él, la cosa fue que el huracán empezó a pasar en medio del país, a prácticamente destrozar todas las antenas y la comunicación y la energía. O sea, fue una cosa desastrosa, casas, que quedaban destruidas. Yo fui un poco después del huracán y me di cuenta de la destrucción. Había mucha destrucción ahí. Pero lo que te quiero decir es que, me dice él, muchas personas después de eso dejaron de congregarse. Porque ellos habían dicho que
el huracán no tocaría sus casas y el huracán pasó ahí donde estaba su casa. El problema es que el hombre no es soberano, ¿verdad? Exacto. Y, por ejemplo, algo muy importante es, cuando hablamos de la oración, ¿cómo aprendemos a orar? Pues algunos dicen orando, sí, pero leyendo la Escritura también. Correcto. Porque, por ejemplo, cuando en la Biblia vemos al Señor enseñarnos a orar, ¿verdad? Sí. O vemos a Pablo en las epístolas orar, no vemos ese tipo de oraciones. No. Lo que vemos de Dios es muy diferente, ¿verdad? Sí. Aún el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, de la manera que se hace en el cielo, aquí en la tierra. Eso es muy importante porque nuestra fe debe estar basada en la Biblia, porque Así la palabra es. de Dios nunca nos va a desilusionar. Pero cuando está basado en conceptos de hombres, es ahí donde vienen los golpes. Las desilusiones, y es cierto, como cuando Jesús, por ejemplo, le estuvo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Mas, sin embargo, Él nos estaba dando ese ejemplo. Amén. Mas no, Sí. como yo quiero. Algo importante notar aquí es, hay otro extremo peligroso también. Sí. Hemos hablado de un extremo Sí. que demasiado énfasis hace en el hombre. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otros extremos donde hay personas que no tienen fe para nada, ¿verdad? También. Que cuando oran no tienen ningún tipo de fe. Aquí la importancia es que nuestra fe debe estar basada en Dios y en su palabra, Correcto. en lo que Él ha dicho. Como dice ahí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, dice, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, esa confianza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy orando por mi santificación, yo sé que esa es la voluntad de Dios. Si estoy orando, un hermano viene a mí y me dice, he caído en tentación, estoy luchando con esto. Y yo comienzo a orar, ¿verdad? Que el Señor lo fortalezca, que lo libre de toda tentación. O sea, estas son peticiones bíblicas. Es muy importante cuando oramos que nuestras peticiones sean bíblicas. No hay mejor oración que orar la palabra de Dios, porque ahí sabemos que la respuesta es sí. Porque ahí estamos conforme al corazón del Señor. Amén. Porque es cierto, esa parte del versículo, a nosotros nos gusta la parte donde dice que vamos a recibir las peticiones de nuestro corazón, pero tiene que ser todo conforme a su voluntad. Y eso es lo que no nos gusta, porque oramos diciendo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga en la tierra, pero en realidad queremos nuestra voluntad muchas veces. Sí. Pero por eso es importante basarnos en la palabra del Señor y la importancia que tiene que nosotros como predicadores también del Evangelio y de esta hermosa salvación que se nos ha sido entregada por gracia, también hablar acerca de su palabra. O sea, hacer énfasis, porque es la promesa de Dios, no es mi promesa, es su palabra, no es la mía. La palabra de cualquier hombre puede ser como nada. Ahora que estamos acá en época de elecciones y en cualquier país del mundo donde hayan elecciones van a haber promesas. Y las promesas regularmente son fallidas. O sea, hacen la promesa, pero no el cumplimiento de esta promesa. Pero eso es el hombre porque el hombre falla, porque el hombre es cambiante. Ahora tiene un pensamiento, mañana tiene otro tipo de pensamiento. Pero nuestro Dios, al que adoramos, al que servimos, Él es inmutable. Él no cambia de pensamiento, Él no cambia de forma de decir. Él no dice, ahora me olvido de todas las promesas y que vea. No, si hay algo en su palabra, y Él lo dijo, y puede ser aplicable para nosotros, definitivamente que nosotros hemos de recibir esa palabra del Señor. Amén. Pero es importante que dentro de nuestras congregaciones, como predicadores que somos del Evangelio, prediquemos la palabra del Señor. Hay algo que es importante también resaltar, esa motivación del estudio bíblico dentro de las congregaciones, porque a veces no se hace de una forma individual. Leemos a veces la Biblia solamente cuando vamos a la iglesia, pero debería de ser un hábito, ¿o no? Amén. Sí. Algo muy importante es que el pastor modele. Yo sé que nadie ve al pastor más que su esposa y sus hijos, ¿verdad? Antes me miraban mis padres, ellos son los que mejor me conocen, los que saben si leo la Biblia o no en la casa, ¿verdad? Sí. Pero es muy importante que cuando el pastor predique, él predique bíblicamente. Por ejemplo, Correcto. Nosotros en la iglesia hemos hecho series de predicaciones. Hemos predicado todo el libro de Santiago o predicamos todo el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y así se predica en su contexto, cuando hay una secuencia y la iglesia va aprendiendo a cómo leer la Biblia. Uh-huh. Entonces eso es muy importante. Conforme el pastor, el pastor tiene que dar enseñanzas también sobre cómo leer la Biblia,
A veces, por ejemplo, cuando el Señor está hablando con los fariseos y se usan palabras como es corbán y uno no entiende qué hacer, Sí. entonces el pastor darle algunos consejos, ¿verdad? O quizás comprar alguna Biblia de estudio que me explique esto. Es muy importante que el pastor se tome su tiempo. Por eso Dios ha invertido en nosotros. El Señor abrió puertas, ¿verdad? Para que otras personas nos enseñaran, maestros en institutos bíblicos, en seminarios, para luego nosotros venir y enseñar, ¿verdad? Todo lo que nosotros sepamos. Y el pastor constantemente debe seguir estudiando. Debe de Correcto. tener una vida de lectura. Charles Spurgeon tenía una frase que me encanta. Visita buenos libros, pero vive en tu Biblia. Uf. O sea, yo vivo en mi Biblia, como vivo en mi casa. Hoy lo vine a visitar a usted. Sí. Yo vivo en mi casa, yo vivo en mi Biblia y de vez en cuando leo buenos libros. Porque el Señor dio pastores, dice, para edificar la iglesia, ¿verdad? Dio maestros. Yo he sido bendecido leyendo autobiografías, he sido bendecido leyendo libros. Por ejemplo, usted tiene alguno aquí, ¿verdad? Sí, Aquí envíame a mí, que me ayudó mucho. Pero sí, no hay nada como la palabra de Dios. Sí, porque la palabra del Señor, como dice ella misma, es viva y es eficaz. Amén. Y es más penetrante, más cortante que toda espada de dos filos. A la luz de la palabra del Señor podemos encontrar tantas respuestas. Y mira que a veces queremos encontrar algo sumamente específico. Ese es el problema que muchos caemos como cristianos. ¿Y será que la Biblia dice que no debo de hacer tal cosa? Pero queremos encontrar eso específico y a veces no está porque en su tiempo ni siquiera existía. En el momento que fue escrita la palabra del Señor, no habían algunas de las cosas o de las circunstancias que nosotros ahora estamos viviendo, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando te adentras a la palabra del Señor, siempre va a haber una respuesta. Y es impresionante cómo Dios te habla de una forma tan puntual a la luz de la Escritura. Amén. Y es importante abrazar y amar y desear, como decías al principio, como niños recién nacidos, la leche espiritual para que por ella crezcáis, que ese es el propósito. El propósito de la lectura de la palabra, el propósito de desear la leche espiritual, o sea, la palabra del Señor es con el fin de crecer, porque no nos podemos quedar bonsái espiritualmente hablando o enanitos espiritualmente hablando. El Salmo 119, ¿verdad? Capítulo más largo de la Escritura, se trata de una alabanza por la Biblia. Pero el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es a mi meditación. Nosotros sabemos nuestro estado espiritual por cuánto amamos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuánto amamos la oración. Si usted se recuerda, los apóstoles en Hechos 6, ellos dijeron que su ministerio era el de la oración y el de la palabra. Correcto. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? del cristiano dentro de los medios de gracia, de los hábitos que podemos tener. Estos son los dos más importantes, ¿verdad? La oración y la lectura de la palabra. Y mira, y eso es bastante, ahora que lo mencionas, es de bastante relevancia, porque es muy fácil caer en esa parte en donde, como yo ya sé qué dice la Biblia, como ya he leído lo que dice, descuidamos la lectura de la palabra del Señor. Pero es tan viva la palabra. La puedes leer una vez, 2 veces, 3 veces y siempre va a haber algo que te edifique, una nueva visión, una nueva expectativa. No estoy hablando de una nueva revelación, sino que una nueva perspectiva de cómo el Señor nos lleva a ver ciertas partes de la Biblia. Amén, sí. Por ejemplo, la interpretación es una, ¿verdad? Pero la aplicación puede variar. Un ejemplo de esto, quizás sencillo, muy sencillo. En Hebreos capítulo 13, donde dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque fiel es el que dijo, nunca os dejaré y nunca os desampararé. Yo prediqué eso, era casi nosotros no nos dejaban entrar a la cárcel del 24 hasta pasado el 31 de diciembre porque los guardias pedían libres y no había personal para que entráramos. Era mi última prédica del año. Yo sabía que ellos iban a estar con la tristeza de estar lejos de sus seres queridos para fin de año y Navidad. Sí. Yo prediqué ese pasaje. Uh-huh. Y dije en una parte que ellos en la cárcel, en ese momento, para ellos era así su aplicación. Ahí el Señor iba a estar con ellos. Para otra persona puede ser en un hospital. Para mí puede ser en un problema en la iglesia que me siento agobiado. Entonces la interpretación es una, ¿verdad? Pero la aplicación el Señor la aplica conforme
por ejemplo, los que la leyeron en ese momento, Hebreos 13, 5, si recuerdo bien, y leyeron que el Señor no los iba a dejar, fue en ese momento. Correcto. Quizás 10 años después estén en otra situación, fuera de la cárcel, y el Señor aplica la misma verdad a sus vidas. Quizás enfermos en un hospital, aquí yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Entonces, con un problema económico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es muy importante. Y, por ejemplo, yo he leído la Biblia casi todos los días desde el año 2010 y nunca deja de aprender uno. Es que en realidad nos vitaliza. Amén. Si te encuentras, por ejemplo, desmotivado y tomas las Sagradas Escrituras, empieza a haber una motivación. Porque como cristianos pasamos diferentes adversidades, pasamos momentos complicados, difíciles, y a veces enajenadamente, ¿verdad? Pensamos de que los hombres del ayer o los hombres que están impresos en la Biblia nunca pasaron situaciones así. Pasaron solamente momentos bellos, momentos donde descendía fuego del cielo, donde oraban para que no cayese lluvia y la lluvia no caía. Pero nos damos cuenta que también, así como el profeta Elías, hubo un momento donde deseó la muerte. Hay momentos donde llegamos a ese punto, porque él huía de la muerte, pero deseaba la muerte. O sea, Jezabel le había dado una amenaza y él estaba huyendo de la muerte. Mas, sin embargo, no soy mejor yo que mis padres. ¿Para qué quiero la vida? Quítame la vida. Y llegó a ese momento de tanto conflicto. Mas, sin embargo, Dios estaba con él y le acompañó. Y ahí podemos ver que también nosotros, en nuestras circunstancias adversas, Dios estará con nosotros. Habrán momentos en la vida cristiana, porque la vida cristiana es así. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esto es el mundo. Estamos aquí, estamos expuestos a todo. Hay momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos donde lo podemos ver hasta reflejado en la vida de Jesús. Dice la palabra, hace poco yo estaba viendo eso y me impactó tanto. De esas partes que lo que estábamos hablando, lo lees una vez, pero cuando lo lees un poco más detenido te das cuenta y dices, ¿qué hay aquí? Que cuando le llevaron la noticia a Jesús, que habían matado a Juan, él se fue al desierto. Amén. O sea, él pasó un momento de dolor también. Y si Jesús lo pasó, habrán circunstancias, situaciones, a veces como ministros, como predicadores, no vemos algo efectivo tal vez, no vemos que haya un ministerio que esté prosperando según nosotros, porque a veces la prosperidad la medimos conforme a nuestro pensamiento, ¿verdad? Si no tengo tantos números de personas, si no vienen tantas personas a la iglesia o no veo nuevos convertidos, empezamos a desilusionarnos. Y no solamente eso, muchas personas, muchos ministros dicen, ya no voy a predicar más. Uh-huh. Y eso también lo vemos en la palabra, como le pasó al profeta. Amén. Que él dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar más en tu nombre porque siempre que hablo. Y él empieza una frustración interna. Sí. Pero mientras estaba ahí, él empezó a sentir como un fuego ardiente que entraba y dijo, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y la historia le cambia, el profeta empieza y continúa Amén. Dando esa palabra. Entonces, en la palabra del Señor podemos encontrar muchas circunstancias, pero si no las leemos... Y quisiera decir dos cosas, sí. Lo que usted dijo, muy bueno. Eso es lo que hace tan maravillosa la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien que está pasando un momento difícil, una tragedia, perdió un ser querido o algo, y el Salmo 6, donde David habla todas las noches, inundar su lecho con lágrimas, ¿verdad? Uno está sediento por Dios y lee el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso él usó hombres para escribir su palabra, sí. Inspirados por el Espíritu Santo, pero usó sus contextos, sus personalidades, sus pruebas, sus luchas. El Señor no esconde los pecados de sus siervos, de David, de ninguno, de tal manera que nosotros nos podemos identificar con los personajes bíblicos, con las emociones. El punto es que nosotros nos podamos identificar con ellos cuando leemos la Escritura y hasta nuestro propio Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? En el libro de Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aún nosotros, sí. Por medio de la encarnación de Cristo, tenemos esa intimidad con nuestro Salvador. Cuando oramos, cuando pasamos algún problema, alguna prueba, Él tiene esa conexión con nosotros. Sí, ¿no? Y su palabra dice que
fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Entonces, nosotros también vamos Muy a pasar importante. tentaciones, vamos a pasar momentos como tú hacías mención. La Biblia no está llena de gente impoluta, gente que nunca falló, gente que nunca se equivocó, gente que solamente vivían viendo milagros y gloria y todo, no, sino que hay momentos de conflicto, hay momentos de desasosiego, momentos de persecución, momentos donde le fallaron los amigos, Amén. donde sus mismos hermanos los ponen en circunstancias adversas. Ves que la vida que podamos estar viviendo se ve reflejada acá y se ve la manera como ellos fueron fieles y cómo fue la respuesta de Dios. Eso es lo importante de cuando abrazamos las Sagradas Escrituras, que nos encontraremos con un sinnúmero de circunstancias, de situaciones, pero vemos la fidelidad de Dios con cada una de estas personas que le temieron, que le adoraron y que le sirvieron pese a las adversidades. Amén. Un ejemplo de esto quizás es el Salmo 88, por ejemplo. Es una oración pidiendo ser salvo de la muerte. En ese salmo no se encuentra, que es un himnario, ¿verdad? Los salmos, en ese salmo no se encuentra una alabanza directa a Dios. Es casi solo queja. Por ejemplo, el versículo 6, me has puesto en una fosa más profunda, en los lugares tenebrosos, en las profundidades. O sea, solo es una queja. Y cuando era un joven, ¿verdad? Regresando a mis 19 años, leyendo la Escritura, lo lee uno y lo pasa por alto. Una vez escuché una predicación del pastor Tim Keller, que él pasó por cáncer. Él estuvo en el temor frente a la muerte. Y gracias al Señor venció el cáncer en esa ocasión. Entonces él dice que leyó este salmo. Y él se preguntaba por qué aquí no hay alabanza, porque aquí solo hay queja. Pero el Espíritu Santo aplicó este salmo a su vida, de que por lo menos ese hombre se estaba desahogando en oración, en la presencia de Dios. Exacto. Y que Tim Keller, en su problema, en su enfermedad, eso es lo que él tenía que hacer. Y fue, oró, desahogó su alma, expresó sus quejas, sus preocupaciones, sus temores, y ahí encontró el paz. Entonces, la Biblia, Dios la escribió de tal manera que si el Señor tardara 100 años en venir o 200, los que la lean en ese entonces, Dios la aplicará a sus vidas, porque de esa manera la escribió. De igual manera que a mí me gusta a veces leer algunos Jonathan Edwards, esos hombres de los 1700, y como cuando leo sus escritos digo, esto es lo que yo viví. Igual cuando leo David, ¿verdad? Esto, usted y yo comenzamos jóvenes. Yo comencé, bueno, el Señor me salvó de 16 años y medio, más o menos. Y uno es joven y a veces falla. ¿Quién no ha leído el Salmo 51 y ha aplicado eso? Borra mi rebelión, perdóname, Señor. O sea, siéntelo casi que es David. Sí, crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu dentro de mí. Entonces, esa es la bendición de la palabra de Dios. Sí. Otro comentario que quisiera hacer en cuanto a lo que usted dijo. Por ejemplo, yo sé que este es muy famoso, el Evangelio de la Prosperidad. Usted ve a alguien que lee un versículo, pone la Biblia al lado y comienza a hablar de cualquier otra cosa durante los 40 minutos, 35, una hora que predicó. El problema es esto, o a veces hasta torcer la Escritura, ¿verdad? Hemos visto, hay falsos maestros que tuercen la Escritura. El problema es esto. Yo no sé cómo esos hombres pueden vivir consigo mismos sabiendo lo que están haciendo. Uno no va a poder doblar sus rodillas en oración, y tener comunión con Dios sabiendo que está torciendo las palabras de Dios. Es como que yo diga algo, o que usted, por ejemplo, que usted ande diciendo mentiras de mí, me va a molestar. Claro. Entonces, cuando alguien predica y tuerce la Biblia de esa manera, está mintiendo sobre Dios y sobre Jesús. Exacto. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Cómo Dios va a medir nuestra recompensa el día de mañana. No en el número de personas que teníamos siguiéndonos, ¿verdad? Por ejemplo, Jeremías no tenía nadie más. Sí. Dios va a bendecir a Jeremías, lo ha bendecido, y el Señor lo va a recompensar conforme a su fidelidad al mensaje. Él fue fiel a lo que Dios le dio. De igual manera, nosotros, 1 Corintios 3 dice, yo planté, dice Pablo, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Entonces, ese es nuestro llamado todo el tiempo. Ahora, anhelamos ver almas, deseamos ver personas conocer al Señor. Esta semana tuve el privilegio de ir a Canadá, a Hamilton, cerca de Toronto. Entonces, ahí hay muchos grupos de inmigrantes, muchas personas del Medio Oriente. Y
y fui a un lugar donde había muchas personas, ¿verdad? Un parque donde siempre van a evangelizar ahí. Encontré unas personas de la India. Nunca habían escuchado el evangelio. Me pude sentar con ellos y compartirles. Hasta ahí es mi llamado. Mi llamado es orar, desear que Dios me guíe con su Espíritu Santo, que Él me dé, ¿verdad? Que como estamos hablando ahorita, que Él nos ayude, que Él guíe nuestra plática, nuestra confianza está en Él. Separados de Él nada podemos hacer. Y mi llamado es a ser fiel. Nunca lo voy a volver a ver. Pero la semilla plantada, Dios puede usar a alguien más para regarla. Exactamente. Y el Señor va a dar el crecimiento. Pero mi llamado es a ser fiel a Dios y a su palabra. Algo muy importante, yo lo uso como manera de ilustración. Cuando yo predico, hay una persona que está al frente, en primera fila siempre. Y es lo único que yo quiero agradar, es Dios. Ahora, yo debo predicar con amor porque yo debo amar la iglesia que Cristo compró con su sangre. Hay almas ahí, yo debo predicar con amor, pero yo debo predicar la verdad. Y solo querer agradar a Dios. No estar pensando, por ejemplo, no voy a hablar del adulterio porque voy a hacer sentir mal a tal. O no voy a hablar de la avaricia porque si comienzo a pensar en la gente antes de predicar, no voy a poder predicar nada. O por ejemplo, no voy a predicar esto porque me va a reprender a mí. No, mi llamado es a predicar la palabra de Dios, porque el único hombre que jamás fue reprendido por la palabra de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesús. Exacto. Y ahí todos nosotros somos exhortados, reprendidos, animados, consolados por la palabra de Dios. Y a veces queremos complacer a todas las personas. Y la cuestión es que muchas veces la gente va con esa expectativa de querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero es más importante que ellos escuchen lo que necesitan escuchar. Y eso es la palabra del Señor. Y como tú dices, esta es una obra en conjunto. Esta es una labor que todos la hacemos. Como tú decías, hacías esa acotación bíblica que decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Hablando con mi padre hace poco, él me recordaba en una ocasión que él fue a un lugar a predicar el evangelio. Él estaba muy jovencito. Él fue a predicar, pero estuvo yendo ahí unos cuantos tiempo y él enfermó. Y cuando enfermó, él ya no pudo ir. Estaba bastante retirado. La cosa que pasó el tiempo, él pasó un gran proceso. Bueno, fue mucho tiempo en donde él estuvo así enfermo, pero cuando ya él se empezó a recuperar, él empezó a ir a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor. Él es misionero, tiene el evangelio que le fluye por las venas para presentárselo a cualquiera. Es de ese tipo de personas que te ve y comparte contigo, pero el evangelio te lo va a meter ahí, te lo va a sembrar. Y así debemos ser todos. Exacto. Es algo que yo siempre lo he admirado por esa parte. O sea, yo le decía, papi, yo quiero ser como usted. Amén. Porque era algo muy inspirador. Es algo muy le inspirador. modeló el evangelio. Correcto. Lo que te quiero decir es que cuando él fue con los años, te estoy hablando que han pasado tantos años, y ahora él volvió a ir a ese lugar, de repente se encontró a alguien que le dijo, ¿usted es el hermano Misael? Sí. Es que yo entregué mi vida a Cristo cuando usted venía, cuando estaba jovencito. ¿Te imaginas? Pasaron los años y lo que él hizo fue sembrarles el evangelio. Y como él no pudo seguir yendo a ese lugar, vinieron otro grupo de cristianos y empezaron a continuar. No eran de la misma congregación, eran de una congregación diferente, pero el evangelio se siguió predicando. Pero habían personas que habían entregado su vida a Cristo desde ese momento que les predicó. La obra que tú acabas de hacer ahí, no puedes tal vez visualizar o a veces uno no la puede medir, ni quizás jamás nos vamos a dar cuenta. Amén. Pero el Espíritu Santo está haciendo algo. Nuestro deber es sembrar la semilla. La semilla es buena. La tierra donde caiga es la diferencia. Pero la semilla siempre va a ser buena. El evangelio te hace una conciencia, te lleva a pensar de que necesitas un Salvador, que estoy en la situación que estoy primero porque estoy caído como humano, porque hemos fallado delante de Dios, tenemos un pecado en nuestro cuerpo que necesitamos ser liberados a través del poder del sacrificio, la muerte, la resurrección de Cristo, el Amén. Sacrificio perfecto. Entonces, cuando nosotros damos el evangelio a otras personas, el Espíritu Santo queda obrando ahí. O sea, con solo el hecho de que te haya acercado a ti, hablarle a esa persona, fue el Espíritu. Amén. Porque nada podemos hacer de nosotros mismos. El Espíritu quería que le hablaras a eso. O sea, Dios dijo,
bueno, tienes que ir a hablar a esta persona. Puso a la persona en el parque en ese preciso momento. No fue coincidencia, no fue una cosa del destino, no. El plan de Dios, sembrarle el evangelio, ponerle esa semilla. Y eso es algo muy bueno. Dejarnos guiar por el Espíritu para hablarle a este tipo de Amén. personas. ¿Se recuerda usted cuando Elías, en el pasaje que usted citaba de 1 Reyes 19, cuando él dice que, hablando de la persecución, ¿verdad?, de Acab y Jezabel, que han matado a todos tus profetas, dice, y han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. Y el Señor le dijo que tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Aunque él se sentía que era el único, ¿verdad? Pero no, dice el Señor, yo tengo pueblo aún. Y eso es muy importante, de que el Señor, por ejemplo, uno no puede ver a una persona nunca más, pero el Señor va a tener a alguien. Por ejemplo, cuando yo hacía trabajo voluntario y a veces miraba que no volvía a ver a la persona y solo la había visto un lunes, pero había visto que había sido tocada por Dios, ¿verdad? Derramado lágrimas o había orado. Y entonces yo me quedaba con la preocupación, Señor, en nuestro país o en el país que lo hayan mandado, ¿qué irá a pasar? Por favor, ayúdalo, guíalo, que encuentre una iglesia. Y el Señor me contestó con Filipenses 1:6, ¿verdad? El Espíritu Santo me recordó la palabra. Estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si Dios comenzó una obra de verdad, de gracia, ¿verdad?, de salvación ese día, Él la perfeccionará. Él es soberano nuevamente. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando vinimos a este país, nosotros llegamos a la casa de un primo de mi mamá que era cristiano, era evangélico. Él era diácono en una iglesia y no fue casualidad que llegamos a esa casa, no, el Señor quería salvar nuestra familia y así es como Él obra. Y definitivamente es bastante necesario tocar estos temas porque en nuestro tiempo estamos escuchando un montón de cosas que a veces no se alinean a la verdad de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo también hace algunas acotaciones de lo que había de venir, Sí. algunas citas. Él se inspiraba escribiendo, viendo prácticamente lo que se avecinaba. Sí. Estamos en esos días de mucho conflicto, días donde se deja de predicar la palabra del Señor, pero hay gente que le gusta oír lo que no es ni siquiera bíblico, Sí. sino que son especulaciones. Sí. Por ejemplo, dar un ejemplo de esto, nuevamente con el Evangelio de la Prosperidad. Cuando yo comenzaba en la iglesia, estoy hablando de mi primer trabajo, yo tenía 15 años, no era creyente aún, pero bueno, pasaba la ofrenda, ¿verdad? Y había escuchado de que si uno daba ofrendas, si uno daba sus diezmos, el Señor le iba a bendecir con tanto más dinero. Entonces, alguien me dijo, si das 10, el Señor te va a dar 100. Obviamente no le creí que iba a ser exactamente así, pero creía que Dios me iba a bendecir. Entonces, cuando pasaba la ofrenda, yo daba. Mi motivación para dar era esa, que yo quería que el Señor me regresara tanto. Ahora, el problema fue cuando entendí en 2 Timoteo 3, donde dice que en los últimos tiempos iban a venir hombres amadores de sí mismos. O sea, el problema es de que cuando uno da en el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad?, da tanto dinero porque uno quiere recibir tanto dinero. Sirve al Señor porque uno quiere recibir salud. Pero la motivación para servir es... Y ahí ya uno es amador de sí mismo. Bastante humanista. Sí, y ahí ya tiene un Dios, como dice el primero de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero ahí uno mismo es su propio Dios. En cambio, cuando uno da, porque ama la obra del Señor, porque ama al Señor y porque ama su obra, porque quiere que el evangelio se expanda. Cuando uno sirve al Señor, ¿verdad? Por quién Él es, porque esto es muy importante. Nosotros debemos enseñarle a la iglesia a servir a Cristo porque Él es digno. Porque Él es digno, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él es Señor. Bueno, aún el Señor dijo, ¿verdad? En Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, aún nuestra obediencia al Señor debe ser motivada por nuestro amor hacia Él, porque si no es idolatría. Correcto. Otro punto rápido. El Señor dice en 2 Timoteo 4, 1-5, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí le encarece, le encarga solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia, le dice. La Reina de la Valera lo traduce como mucha paciencia. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. Y doctrina.
enseñanza o doctrina o instrucción se traduce. De ahí la importancia de predicar doctrinalmente, porque dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. O sea, ya no ni la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus propios deseos pecaminosos, ¿verdad? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, de ahí la importancia a predicar la palabra de Dios. Y como usted hablábamos el otro día, aún de predicaciones que solo se enfocan en la emoción, ¿verdad? Se recuerda que hablábamos de que Sí. el problema de mis emociones es que a veces están altas y a veces están bajas. Y la emoción, si yo voy a la iglesia el domingo y usted solo me emociona, eso no me va a ayudar el martes cuando esté enfrente de la tentación o esté molesto con mi esposa o esté pasando un problema. Lo que me va a ayudar es la verdad de la palabra de Dios. Eso Correcto. es lo que el Espíritu Santo va a usar para Sí. fortalecerme cuando viene la tentación, y esa es otra razón, ¿verdad?, por la que debemos predicar bíblicamente. Claro, sí, y no implica que no seamos seres emocionales, No, porque somos emocionales, tenemos emociones y se siente bonito en nuestro cuerpo, por decirlo así, porque a veces vamos sobre lo sensorial, lo extrasensorial muchas veces, y puede sentirse bien mi cuerpo, puede que necesitaba llorar y lloré. No está mal llorar, Jesús lloró. Vemos en la palabra del Señor muchos hombres que se quebrantaron o mujeres que se quebrantaron, lloraron porque somos personas Amén. con sentimientos. Así nos creó Dios, así Él nos hizo. Pero el problema es cuando una predicación va enfocada solamente a esa parte donde solamente se tocan esa parte emocional, nuestras emociones, y se deja por un lado la esencia de la escritura o lo doctrinal, que lo doctrinal te ayuda a tener principios. Vivir bajo principios es eso, que de antemano yo voy a tomar una decisión. No importa lo que pase, yo ya tengo la decisión tomada. Eso es vivir bajo principio. Y en cuanto a los principios de la palabra de Dios, son así. Como por ejemplo, la decisión de los jóvenes hebreos, llamados así por el imperio, ¿verdad? Bueno, el nombre que les pusieron, Sadrach, Mesach y Abednego. Les dio la opción el Nabucodonosor diciéndole, miren, se van a tocar los instrumentos, les damos por decirlo así, ¿verdad? Le vamos a dar este chance para que ustedes vayan y se dobleguen ante la estatua cuando escuchen los instrumentos. No. Convicción. Exacto. Ya había una determinación. El Dios al quien nosotros servimos nos librará de tu mano. Amén. Pero, o sea, y si no nos librase, a tu estatua no la adoraremos. O sea, ya estaban determinados. Entonces, la palabra del Señor nos ayuda, nos solidifica y podemos vivir bajo principios. Y eso es lo importante cuando las predicaciones son bíblicas, basadas en la palabra, porque no estás poniendo tu esperanza en mi pensamiento, en mi conocimiento, sino en la palabra del Señor, y eso se siembra. Y sabes que en momentos específicos van a llegar las citas. Amén. Vas a estar en un momento donde doy este paso o no lo doy. Y te va a llegar, pero de una forma puntual. El Espíritu te va a recordar eso y te va a decir, no lo hagas. Ese no es el camino correcto. La palabra del Señor nos ayuda en nuestro diario vivir y esa es una bendición. Sí. Otro punto breve. Por ejemplo, la Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Usemos el gozo, por ejemplo. Es una emoción, ¿verdad? Yo estoy gozoso, yo estoy alegre. Pero yo siempre recuerdo lo que Pablo dice en Filipenses 4, donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto él está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé, ¿verdad?, a padecer necesidad, estar saciado como tener hambre. Y ahí dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es conocido Filipenses como la epístola del gozo, ¿verdad? Porque ahí vemos un gozo, una emoción de que está cimentada en la verdad de quién Dios es. No en su condición de vida en ese momento que él está en la cárcel. Correcto. Es que... Perdón, pero por ejemplo, hemos visto, ¿verdad? Usted ha visto personas que tienen salud, tienen sus esposas, tienen sus hijos, tienen carreras quizá, tienen todo y siempre en amargura, ¿verdad? Porque nada de estas cosas, ¿verdad?, puede llenar al hombre, sino que el hombre fue creado, ¿verdad?, desde entrada a imagen y semejanza de Dios para tener esa comunión con su Creador.
que un perro no puede tener, que un mono no puede tener. El Señor nos ha creado a nosotros para esto. Y nuestras emociones, es ahí donde el hombre encuentra una estabilidad emocional, Sí. cuando está en una correcta relación con Dios. Pero cuando vivimos en pecado, aún el creyente, cuando peca, emocionalmente se viene abajo todavía más, Sí. porque él ha conocido la gracia y sabe que necesita estar a cuentas con Dios. Sí, no, y es cierto, o sea, eso es lo que hace el fruto del Espíritu. Amén. Y ahí es donde podemos ver lo emocional. Lo interesante es que dice gozo, no dice felicidad. Amén. Sí. Porque la felicidad es muy efímera. La felicidad, ahora podemos estar súper feliz, pero 10 minutos más tarde Sí. podemos llevarnos la peor decepción de la vida y estamos en Sí. una tristeza profunda. Y como usted decía, hay un espacio para, como hablábamos del Salmo 88, hay un espacio para llorar, Sí, para desahogarse en la presencia de Dios, ¿verdad? Correcto. No en el alcohol, en un bar, como correcto. hace otra persona. Como lo hacía Ana cuando ya tenía una petición Amén. a Dios. Ella lloraba, gemía y estaba dándole su queja delante de Dios y pidiéndole y haciendo un voto a Jehová. Y dice la Escritura que cuando se levantó, ya no Ajá. estaba llorando, ¿verdad? Porque descansó en Dios. Exacto. Ahí es donde se cumple a 1 Pedro 5, 7, ¿verdad? Donde ponemos nuestras ansiedades, nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de Él nosotros. cuida. Pero por eso es importante tener la palabra del Señor en Amén. nosotros, porque como decíamos al principio, es acá donde encontramos descanso, donde podemos sentir esa paz en el corazón, esa paz interna y donde hay respuestas para cada situación que estamos viviendo. Si alguno de ustedes está viviendo un momento de crisis, un momento tal vez efusivo, un momento de gloria, porque todos los momentos pasan, Amén. son momentos. Habrá momentos donde va a descender fuego del cielo, como decíamos antes, ¿verdad? Andar en ese fuego, pero habrá momentos donde tal vez... El día de la boda. Y habrán otros momentos donde sintamos una tristeza profunda. Y todos las pasamos. Todos pasamos esos momentos. Los que estamos en el ministerio también. Ministerialmente, eso es como una roller coaster, ¿verdad? Sí. Porque pasamos situaciones difíciles. Los ministros de Dios, a veces como que si fuésemos un imán para las adversidades. Pasamos y todas las adversidades se nos pegan. Es parte del propósito de Dios porque Él quiere utilizar nuestras vidas al máximo. Y a través de esas pruebas nosotros podemos ser de bendición para otros. Pero lo que no nos debe de faltar es tener la palabra del Señor sembrada en nuestros corazones y sembrarla también en otros. Amén. Porque esto va a ser de mucha bendición para más personas. Mira, hay algo que es importante, que si nosotros abrazamos la palabra del Señor, pero si nosotros también exponemos la palabra del Señor a otros y ellos abrazan esta palabra, habrá un alcance mayor. A veces nosotros equivocadamente como ministros creemos que somos los únicos y que solamente me tienen que escuchar a mí, pero si nosotros discipulamos de una forma correcta, enseñamos la palabra correcta, esto puede ser un efecto multiplicador y tiene un alcance mayor. Tiene un alcance más grande, que era la intención que tenía el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Ahí ves como una secuencia, una cadena. Él le dice, esfuérzate en la gracia. A veces pensar en ese esfuérzate en la gracia, llegamos a creer como que es algo motivador, ¿va? Vamos, échale ganas. Pero en realidad cuando vas al idioma original, dice, sé fortalecido Amén. con la gracia Amén. que es en Cristo Jesús. Amén. Claro, es una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, con el fortalecimiento de la gracia de Dios, nosotros tenemos que ser fieles y enseñar a otros, para que estos también enseñen a otros, el efecto multiplicador. Entonces, cada vez que tú predicas la palabra del Señor, cada vez que yo predico o tú predicas la palabra de Dios, va a ser un efecto multiplicador en otros. Por eso tenemos esta responsabilidad y darla de una forma apegada a lo que dice acá. Amén. No mi pensamiento ni mi concepto, sino porque en el mundo está necesitando de predicación. Pero nosotros tenemos la oportunidad
de predicarles a las personas de nuestro entorno y a veces no lo hacemos. Pero qué bueno es que si Dios te ha dado la oportunidad de estar en alguna área laboral, de tener alguna profesión, no olvides de ocupar esa profesión que Dios te ha dado para gloria de su nombre y para bendición de los que están a tu entorno. Yo creo que eso es importante. Yo sé que hay un joven a veces llamado por el Señor y uno no puede ver cómo va uno a lograr hacer lo que Dios quiere. Me recuerdo una ocasión donde escuché una predicación así y yo no tenía nada, ¿verdad? No tenía ni papeles en Estados Unidos, ni ningún estudio bíblico. Tenía 19, 20 años quizás cuando escuché esto. No estaba casado, ¿verdad? Ni novia tenía para arrebatar. Y entonces uno escucha todas estas prédicas, ¿verdad? Pero como que en mi interior yo tenía esa fe. Y esto es cierto, que si Dios quería que yo hiciera algo, Él iba a suplir todas las cosas. Él iba a ir abriendo puertas. Y como dice el Señor Jesús en Mateo, ¿verdad? Cuando habla del afán, de la ansiedad, mira las aves, mira aún la hierba, yo cuido de ella. ¿Cuánto no más de ustedes, hombres de poca fe? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hay un afán que debemos tener, el único debe ser buscar al Señor, amar al Señor, buscar su presencia, descansar en Él. Ese debe ser mi motivación y todo lo demás Él lo va a traer. Así que si hay un joven o alguien mayor también, porque Sí. a veces hay hombres de 40 años, 50. Por ejemplo, escuché unas parejas en Estambul, retirada aquí en Estados Unidos. Se fue a vivir el resto de su vida como misioneros y Dios lo usó grandemente Qué también. bendición. Entonces, cualquier edad que se sienta un llamado, ¿verdad? Orar, buscar la palabra del Señor, buscar santificarse, preparar nuestro corazón como usted hablaba, y el Señor va a ir abriendo las puertas conforme a Él desea y donde Él nos quiera usar. Y sobre todo, llevar la Biblia en el corazón, Amén, amén, en nuestras amén. mentes, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomios, en ese libro muchas veces se les dice, acuérdate, acuérdate, acuérdate. La ley, eso es importante, tener esta palabra en nuestros corazones, porque esta nos ayuda y nos facilita también para llegar a otras personas, porque hablamos con convicción. No hablamos solamente por un simple idealismo, sino que hablamos con convicción. La palabra del Señor, esto es lo que dice y esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos dirige a hacer. Y haciendo la palabra del Señor no nos vamos a equivocar, vamos a hacer las cosas correctamente y no hay nada mejor que vivir pegada a ella. Amén. Y como ministros de Dios, otra vez, inspirar a otros a que también lean la palabra del Señor, que se empapen, que nuestras predicaciones sean bíblicas, para que también ellos puedan formar a otros y esto formen a otros y vayan por diferentes partes Amén. del mundo, así como tú nos has hecho mención. Amén. Me gustaría concluir con un pasaje bíblico. Como hablábamos hace un rato, la primera traducción de la Escritura al español, si usted busca el Bible App, ahí la puede ver, 1500 y algo, no recuerdo el año exacto, la Biblia del oso se le llamó. Yo tuve el privilegio, hay una tía que se casó con un americano, de que él tiene la King James de 1611 y tiene todas estas antiguas en un inglés que no se entiende y en un español la Biblia del oso que no se entiende ya. Pero al principio de la portada tenía un oso, ¿verdad? Con un panal de miel y el punto era que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Pero abajo tenía este versículo. Yo lo voy a leer más completamente de cómo aparece en la Biblia del oso, pero Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Hablando de lo pasadero que es todo en esta vida. Séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso fue escrito en esa primera Biblia. Y a pesar de las persecuciones, ¿verdad? Bueno, hasta jesuitas que vinieron después, las persecuciones de todos estos grupos. Si usted ha leído la historia, ¿verdad? Como Reina y Valera, quien hizo la revisión, andaban corriendo por toda Europa, ¿verdad? Siendo perseguidos. Hubo esa confianza, hubo esa fe en la palabra de Dios, que no importaba lo que pasara. Aquí estamos años nosotros después, ¿verdad? Con Biblia en español, con Reina Valera hasta creo que 2020, la última revisión. La bendición que tenemos, 1960, habiendo sido la más usada por Dios para salvar. Esa fue la que nosotros conocimos, la Biblia Thompson, ¿verdad? Fue mi primera Biblia de estudio. Entonces, esa bendición, ¿verdad? De que los cielos y la tierra podrán pasar, pero la palabra de nuestro Dios no pasará. Y Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pondrán venir vientos y tempestades, pero él permanecerá firme
en nuestra roca que es Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? definitivamente. Mi amado Roberto, gracias, Amén, por haber gracias. compartido con nosotros en Postura Bíblica. Les invitamos a que puedan compartirlo con otros si esto ha sido de bendición para ti. Y por lo demás, eres bienvenido cada vez que quieras estar acá y compartir con nosotros. Gracias por este Amén, tiempo. Gracias. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios hermanos. les y bendiga. muchas gracias. Se cuidan.